Bueno, ahora sí, arrancamos entonces. Oramos y la semana pasada nos quedamos a la mitad de la lección 9, entonces la idea es terminar ahorita esa lección y tratar de terminar la 10, que yo creo que va a ser posible, confiando en Dios y que no hable demasiado. Ok, ya empecé a grabar, oremos entonces. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener. Cada lunes, el poder conectarnos, el poder asistir, el poder estar juntos, unir nuestros corazones con un solo deseo de ser formados por ti, de crecer en ti, de aprender, a poder recibir todo lo que necesitamos de ti, Señor. Tu palabra nos lo dice así, tú ya nos lo diste. Tú ya nos diste todo lo que necesitamos para esta vida, en cuanto a la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones, la fuerza para ser fieles. Tú nos has provisto de todo lo que necesitamos, Señor, y por eso te rogamos, Dios, que hoy podamos otra vez gozarnos en eso y te pedimos que tú sigas haciendo una transformación en nuestra vida, como lo has hecho hasta ahora, a pesar de nuestra infidelidad. Hemos visto tu fidelidad en acción todos los días. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces continuamos dentro del tema de este problema nuestro de amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? El tratar con el yo, de eso hemos estado hablando. La semana pasada hablábamos precisamente que ese es nuestra peor característica, nuestro peor obstáculo para poder reflejar al Señor. Dijimos que todo lo que habíamos estado viendo en las semanas anteriores terminaban en un punto clave aquí de llegar a tomar la decisión de morir a nosotros mismos. Hablábamos acerca de la imagen de la cruz que el Señor mismo usó como un requisito para aquellos que quieren ser sus discípulos. Entonces, terminamos hablando acerca de unas actitudes que reflejan que uno está centrado en uno mismo. Hablábamos de la envidia, hablábamos de los celos, hablamos de la codicia, de la avaricia, pero ahora queremos hablar de algunas otras actitudes. Vamos a terminar hablando de algunas otras actitudes que reflejan un corazón centrado en uno mismo y de esa manera ya nos enfocaremos en el capítulo 10, ¿ok? El capítulo 10. Recuérdenme, yo en este momento no os tengo muy claro en mi mente, pero creo que dejamos una tarea. Cierto, hacer nuestro formato, pero con Gálatas 5:19 al 22. Pero pues la idea era hacer el formato, entonces no sé cómo les fue hablando de estas obras de la carne que hablan ahí, ¿verdad? Y si pudieron profundizar un poquito en lo que significa cada una y pues de esa manera seguir encontrando lo que la Biblia nos dice que son esas actitudes que reflejan que uno está centrado en uno mismo. Ok, entonces sigamos. Otros ejemplos de esas actitudes, o tal vez descripciones diferentes de lo mismo que ya hemos visto. Vamos a ver. Una actitud que refleja que estás enfocado en ti mismo. El menospreciar los logros de los demás, que eso tiene mucho que ver con la envidia, ¿verdad? Habíamos hablado, es como muy familiar de la envidia. Menospreciar los logros de los demás. Siempre que ves que alguien más logra algo, te molesta, ¿no? O sea, no puede ser, porque entonces lo que manifiesta uno es como una crítica. Seguramente hizo trampa. Seguramente tenía una ayuda de alguien por ahí. No, seguramente estuvo muy fácil. Seguramente, o sea, siempre es como menospreciar el logro que otra persona haya tenido. Si una persona tuvo unas buenas calificaciones, debe ser, no, hay un dicho que dicen que todo lo del pobre es robado, ¿verdad? O sea, es imposible que haya podido lograr algo por sus propias fuerzas, no, tiene que haber algo que le hizo fácil. Y esa actitud de estar criticando, menospreciando el logro de los demás, simplemente significa que estoy enfocado en mí mismo. Otro ejemplo, cuando cuestiono constantemente los motivos de los demás, ¿verdad? Esa es otra de esas actitudes que reflejan esta naturaleza pecaminosa nuestra. Cuando cuestiono lo que los demás hacen. Entonces, si una persona
se acerca y me dice, oye, mira cómo estás de bien y toda la cosa. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Seguramente quiere algo, ¿verdad? Mira que hizo un buen trabajo, no, seguramente está tratando de caerle bien al jefe para lograr algo. O sea, siempre estar cuestionando los motivos de los demás. Eh, con esto no quiero decir que debemos ser ingenuos, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo eso. No significa que seamos ingenuos, es cierto. Hay mucha gente que anda buscando aprovecharse de otros, es verdad, y tenemos que ser sabios y tener discernimiento y ver cuando una persona se acerca con diferentes motivos y todo eso. Pero lo que me refiero con esto es no estar constantemente cuestionando lo que las personas que conocemos, a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Es normal cuando uno conoce a una persona por primera vez y viene y te dice, ay, qué lindo eres, qué bonito, qué bien trabajas, ¿verdad? Algo quiere. Pero cuando es alguien de tu familia, alguien de tus amigos, alguien con el que trabajas y tú ves que está, ¿verdad? Es de alguien de tu familia y te sirve café, ¿verdad? Y, no, ¿qué es lo que están esperando, ¿verdad? Estoy siempre cuestionando, siempre dudando del otro. Eso simplemente muestra que yo también estoy haciendo cosas así en busca de beneficios, ¿verdad? Es otro de esos dichos que decimos que el ladrón juzga por su condición, ¿verdad? Entonces, claro, el ladrón cree que todo el mundo lo quiere robar porque eso es lo que él también anda haciendo. Entonces, el cuestionar constantemente los motivos de los demás eh, es, uh, es algo que refleja que estoy enfocado en mí mismo. Otra, acusar constantemente a otros por egoísmo. Cuando todo el tiempo estoy viendo, es que tú eres egoísta, el otro es el egoísta, tú siempre quieres lo primero. Y eso nos recuerda un poquito a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Cuando Juan y Jacob pidieron estar sentados a la derecha y a la izquierda del Señor, los demás discípulos se enojaron, pero se enojaron porque ellos se les adelantaron, eso es lo que ellos querían y no creían, no podían creer cómo los otros sí se habían atrevido a pedir lo que ellos tanto hubieran querido también. Entonces, cuando tú estás acusando a los demás de ser egoístas, eso también muestra que estás enfocado en ti constantemente. De hecho, en muchas ocasiones uno termina dándose cuenta de lo que uno más acusa a los demás es de lo que uno está haciendo culpable. Cuando uno acusa a las personas de ser orgullosas, termina siendo que uno es el que está siendo más orgulloso. Cuando uno está acusando a los otros de ser egoístas, por lo general es uno el que está más enfocado en sí mismo. Entonces, esos pecados que uno constantemente está usando para acusar a otros, usualmente son el pecado que te caracteriza a ti, pero que tú no lo quieres reconocer. Entonces, hay que tener cuidado cuando yo estoy todo el tiempo pensando, no, pero es que él quiere todo primero, te molestas porque el otro lo logró y tú no. Es que él quiere siempre el más grande. Sí, sí, a ti te molesta porque tú quisieras el más grande y el otro siempre lo agarra, ¿me voy a entender? Entonces eso muestra egoísmo también. Otra, esa demanda constante por justicia, estar pidiendo justicia constantemente. ¿A qué nos referimos con esto? Eso hay una, a ver, perdón, pero tuve que apagar esta cosa. Bueno, tuve que apagar el proyector, pero ahorita lo encendemos otra vez. Bueno, entonces, esa demanda constante por justicia para uno mismo. En los norteamericanos, los niños, uno escucha a los niños americanos y norteamericanos diciendo constantemente, it's not fair, ¿verdad? No es justo, no es justo. Pero siempre esa pregunta debe completarse, ¿verdad? No es justo para quién. O sea, me estoy quejando porque no es justo para mí, ¿verdad? Eso es lo que me molesta, no es justo conmigo. Entonces estoy enfocado constantemente en mí mismo. Es esa demanda constante de justicia para mí mismo. O sea, no estamos diciendo con esto otra vez de que como cristianos no debemos ser amantes de la justicia. Claro, lo justo, lo correcto, lo adecuado es algo que nosotros defendemos, es algo que nosotros amamos. De hecho, la Biblia nos dice que el amor ama la justicia, busca la justicia.
¿verdad? Pero el asunto es que deberíamos estar buscando la justicia por los demás, no por nosotros mismos. No deberíamos estar reclamando nuestros derechos. Había una persona que decía que como nosotros estamos muertos a nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, debemos recordar que los muertos no exigen sus derechos. Los muertos no tienen derechos, ¿verdad? Entonces, es estar constantemente exigiendo o que se cumplan nuestros derechos, que se respeten nuestros derechos, es una manifestación, otra vez, como les decía, de estar enfocado en uno mismo. Repito, solo para quedar supremamente claros, que no significa que estamos en contra de la justicia, ¿verdad? O de que las cosas justas sucedan. No estamos hablando de eso, no nos referimos a eso. Estamos hablando claramente de, perdón, se pasó algo que pasó aquí. De cuando estoy demandando constantemente mi justicia o lo que me conviene a mí. Ese es el problema del asunto. Si realmente estuviéramos luchando por por la justicia de los demás, entonces yo creo que el Señor también honraría esa clase de actitudes, pero lo triste es que estamos realmente luchando por lo que nos conviene a nosotros, mejor dicho. Eso es lo que estamos buscando. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver si lo solucionamos. Ahora sí, parece que ahora sí lo logramos. Ok. Entonces, sigamos con nuestros puntos. Otra. Esto es buenísimo. La queja. Cuando nos estamos quejando constantemente por nuestra situación personal. ¿Y cómo estás? No, pues ahí, mira, pues, pasándola porque mira que pasó esto, ay, no, pues mira qué calor, ay, no, pues mira qué frío, y ay, esto con lo otro, y esto aquí, me tocó levantarme temprano, y tuve que todo el tiempo quejándose. Cuando uno está constantemente quejándose, esa es una muestra que estoy muy enfocado en mí mismo. Porque uno se está quejando es porque algo me incomoda a mí, ¿verdad? Es lo que a mí me incomoda, las cosas no están saliendo como yo quería, no estoy satisfecho con las cosas, las cosas no son como a mí me gustan, ¿verdad? Entonces estoy totalmente enfocado en mí mismo. Entonces, esa queja constante es una manifestación otra vez de estar enfocado en nosotros mismos. Sigamos. Otro, el esfuerzo por obtener algo que sea diferencial, es decir, si alguien le regalaron una dona, entonces yo quiero una dona más grande, ¿verdad? ¿Por qué por qué la mía es más pequeña? Siempre es esa lucha por obtener algo diferencial. Si el vecino se compró un carro de 2 puertas, yo quiero el de 4 puertas, ¿verdad? O sea, yo quiero algo que me diferencie, algo que sea más especial, porque yo no tengo algo mejor. Y esa constante, no estar satisfecho con lo que el Señor te ha dado, con lo que tienes, sino que siempre quieres algo más que te haga diferente, ¿verdad? No te esfuerzas para, para honrar al Señor, no te esfuerzas para ser un reflejo de lo que el Señor está haciendo en tu vida, sino que te esfuerzas es para tener algo extra que los demás no tienen, ¿verdad? Y empezamos no es que yo no me quiero vestir como todos los demás, yo quiero vestirme diferente. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón? No, porque es que yo quiero ser diferente. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué quieres ser diferente? Es que yo no quiero ser igual a los demás. ¿Y cuál es el problema de vestirse igual a los demás? Igual lo contrario es también malo, ¿verdad? Querer ser como los demás, eso también está mal. Pero el diferencial, ese buscar ese diferencial, ¿verdad? Vas manejando en la moto, en el carro, algo así, y lo típico, ¿verdad? Quieres ir delante del otro, o sea, no puedes soportar que el otro vaya delante de ti, pero ¿por qué? O sea, siempre no, yo quiero ir adelante un poquito más, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es esa razón? Es siempre querer tener ese diferencial que haga que alguien pueda reconocer que tú eres más rápido, que tú eres mejor o algo así. Estás enfocado en ti mismo. Sigamos. Otras más, encontremos otras actitudes más. El afán
o angustia, ¿verdad? Es otro interés, es otra cosa que muestra mi interés en mí mismo. El afán, esa ansiedad, muestra interés en uno mismo. Cuando yo estoy afanado por mis situaciones, estoy centrado en mí mismo. Cuando estoy afanado por mis situaciones, estoy centrado en mí mismo. Es decir, mis situaciones es lo que me afana. Mi trabajo, mi familia, y estoy afanado por eso, me estoy angustiado. ¿No? Que estamos hablando de eso, no estoy diciendo que no debo estar enfocado en ser un buen esposo, ser un buen papá o algo. No, o sea, estoy diciendo cuando me angustio, ¿verdad? Cuando eso me estresa, cuando me afana el trabajo, me afana esto, me afana lo otro, significa que estoy enfocado en mí mismo, ¿verdad? En contraste, cuando estoy afanado por conocer más de Dios y servir a otros, estoy centrado en Dios. Entonces, cuando mi trabajo está enfocado en cómo puedo honrar a Dios en mi trabajo, cómo puedo servir a Dios en mi trabajo, cómo puedo hacer un buen trabajo para glorificar a Dios, entonces eso quita el interés en mí mismo. Eso quita esa angustia, quita ese estrés. Cuando estoy viviendo cómo puedo ser un buen esposo, un buen papá para poder servir mejor a mi familia, cómo puedo servirlos mejor, pues entonces eso va a quitar ese estrés, esa angustia también. Voy a estar enfocado en agradar a Dios en medio de todo. ¿Okay? Sigamos. El temor al hombre. Este es muy importante. El temor al hombre es también estar enfocado en uno mismo. ¿A qué nos referimos a esto? Cuando me preocupa lo que otros piensan de mí. Cuando yo estoy pensando, estoy preocupado a qué están pensando los demás de mí, si les caigo bien, si les caigo mal. Y cuando entonces tomo decisiones para buscar agradarles, entonces peco. Eso pasa mucho cuando en ciertas edades se da más que en otras, ¿verdad? Cuando uno está después de los 12, 13 años, a uno le empieza a interesar mucho lo que otros piensan de mí, ¿verdad? Porque uno empieza a encontrar su identidad en sus relaciones con otros, ¿verdad? Pero ya después de los 40, 50 años, ya a uno no le importa lo que piensan de uno, ¿verdad? Ya los papás dicen, papá, ¿por qué se viste así? Porque ya al papá no le importa si los demás le aprueban su vestido, no les, ¿verdad? Porque ya después de cierta edad uno como que, bueno, ya, si no les caí bien antes, ya no les voy a caer bien ahorita, entonces ya no importa. Pero hay ciertas edades en la juventud, en el ser adulto, ¿verdad? Donde uno encuentra de cierta manera identidad también en la relación con otras personas. Entonces uno se enfoca mucho en qué pensarán de mí, ¿verdad? Y a veces uno dirá, no, es que a mí no me importa nada lo que piensan los demás de mí. Entonces eso muestra que sí te importa. ¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué te incomoda? Sí te importa, ¿verdad? Pero lo que quieres es ir en contra de eso y eso muestra que estás enfocado en ti mismo, ¿verdad? En contraste, cuando a mí me preocupa lo que Dios piensa de mí, entonces voy a terminar haciendo lo correcto. Cuando a mí me interesa lo que los demás piensan, entonces voy a terminar haciendo lo que los demás hacen, ¿verdad? Y buscando su aprobación y finalmente a ellos no les importa lo que yo hago o no hago. Cuando yo hago lo que todos los demás hacen y después fallo, me doy mi golpazo en la cabeza y estoy tirado en la calle, nadie de los que estaban ahí se va a preocupar por mí, ¿me entienden? Entonces peco y salgo herido. Pero cuando a mí me preocupa lo que Dios piensa de mí, entonces voy a tratar de hacer siempre lo correcto, lo que la Biblia dice, y por lo tanto voy a recibir ese apoyo de parte de Dios. Sé que el Señor va a respaldar mi caminar, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Sigamos. Mis deseos muestran también interés por mí mismo. Cuando mis ojos se ponen en algo o en alguien para desear tenerlo, peco. ¿Se acuerdan? Eso es a lo que hablamos de codicia, ¿verdad? Querer tener más. Entonces, cuando mis ojos se enfocan en tener algo más o en alguien, ¿verdad? Entonces termino pecando. Cuando se generan esas obsesiones por querer comprar algo, por querer tener algo, o incluso por personas, ¿verdad? Por tener una novia o novio o qué sé yo, no sé. A veces yo quiero tener un hijo a toda costa y entonces se obsesionan con eso también.
está mal, termino pecando, termino haciendo daño, termino actuando de la manera incorrecta. Pero cuando mis ojos se ponen en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces voy a hacer siempre lo correcto. Voy a terminar haciendo lo correcto. Entonces, mis deseos, ¿cuál es mi deseo? ¿Qué es lo que yo estoy anhelando? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Eso reflejará también dónde está puesto mi corazón. Sigamos. Mis celos. Ok, ¿se acuerdan de la palabra celos? Se refería a la idea de querer todo para uno, o sea, algo para uno solo, ¿verdad? Exclusivo para uno. Quiero toda la atención para mí. Quiero a esta persona toda para mí, ¿verdad? Entonces, yo no quiero compartir. Yo no quiero compartir con nadie más ni la atención, ni el tiempo, ni una persona, nada. Entonces, eso es celo. Cuando estoy celando a los demás, entonces muestro madurez espiritual, ¿verdad? Cuando yo celo a los demás. No quiero compartir el tiempo con nadie, ¿verdad? Quiero a una persona exclusivamente para mí, ¿verdad? Estoy mostrando inmadurez espiritual. Entonces, por ejemplo, una relación de pareja de dos esposos, ¿verdad? Y entonces, cuando un hombre está completa, son cristianos, ¿verdad? Son cristianos, pero el hombre o la mujer están celando al otro. ¿Y dónde andabas? ¿Y con quién estabas? ¿Y por qué estabas ahí? ¿Por qué le saludaste? ¿Y por qué hablaste con esa persona? Bueno, pues, es la cajera del supermercado, pero ¿por qué le hablaste? Hubieras pedido que trajeran al gerente o algo así, ¿no? Entonces se empiezan a celar y a toda la cosa. Esos celos muestran inmadurez espiritual, ¿verdad? Porque se me olvida una cosa, esa persona no es mía, ¿verdad? Mi esposa no es mía, es de Dios. Debería estar yo más enfocado en que mi esposa sea toda para Dios, ¿verdad? Y estoy agradecido entonces porque el Señor me permite compartir la vida con ella, pero realmente ella es de Dios. Entonces ahí ya cambia tu perspectiva. Cuando mi celo es por lo que es de Dios, es decir, cuando mi celo está puesto en las cosas de Dios, entonces ahí muestro madurez espiritual. Es decir, yo quisiera todo lo que Dios tiene para mí, todo, no quiero nada más, o sea, lo que es de Él para mí, eso es lo que yo quiero, ¿entienden? Y no quiero perdérmelo, no quiero que se disminuya, no quiero, es todo lo de Dios, yo quiero que sea para mí. Y de hecho la Biblia nos muestra que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Pero Dios no es un Dios celoso como los celos de la carne, sino Él es celoso en el sentido de que Él lo merece. Me voy a entender, él es celoso de alabanza porque nadie más merece alabanza. Entonces, por eso que Él es celoso. Nosotros somos celosos porque queremos todo para nosotros, aunque no nos pertenece. Lo estamos reclamando para nosotros mismos, que es diferente, ¿verdad? Entonces, terminamos la lección número 9, que se enfocaba en todas estas actitudes que reflejan, estamos enfocados en nosotros mismos. Entonces, continuemos y nos vamos a enfocar ahorita en la lección número 10. Vamos a ver entonces por aquí. La encontramos. Lección número 10. Antes de que continuemos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quisieran agregar o aportar antes de que empecemos la siguiente sección? Bueno, asumo que no. Asumo que no. Entonces vamos a la lección número 10. La lección número 10, recuerden, habíamos dicho, es tratando con el yo, segunda parte. Segunda parte. Sí, no hemos terminado. Tenemos que darle más duro, más golpes al yo. Tenemos que seguir haciéndolo. Para la próxima semana, el versículo será el siguiente. Para la próxima semana, el versículo será Romanos 6, del 12 al 13. Romanos 6, del 12 al 13. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ok? Ese va a ser el versículo para la próxima semana, ser nuestro formato. Continuemos. Discusión.
Discutamos entonces. Recordando lo que vimos la semana pasada, ¿quién de ustedes se animaría a decirnos qué significa realmente negarse a uno mismo? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué significa negarse a uno mismo de acuerdo a lo que vimos la semana pasada? Morir a mis deseos, morir a todo aquello que supuestamente le agrada a la carne, a morir a esas a cosas que entran por mis ojos y me hacen ser un hombre completamente diferente. Okay, sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Melvis. Como lo expusiste, que me pareció muy interesante, negarse a sí mismo, que dijiste que era voltear la cabeza hacia otro lado. Mira que es muy gráfico, ¿no? Entonces, el ser tan gráfico, el voltear la cabeza, hay un entendimiento mejor y toda esta semana está volteando la cabeza en muchas cosas y realmente me pareció muy interesante esa como definición. La imagen, ¿verdad? Unas imágenes, sí. Ajá, muy bien, gracias, Melvis. Voltear la cabeza, es decir, no te conozco, te niego. ¿Quién más se anima a decir algo más por ahí? A veces pensamos que negarnos a nosotros mismos es hacer algo que no queremos hacer, ¿verdad? Y sí, eso puede ser, pero es mucho más, ¿verdad? Ese negarnos a nosotros mismos no es solamente en ciertas ocasiones o ciertos momentos, debe ser una actitud de vida. Debe ser una actitud de vida, por eso el Señor Jesús dice, tienes que negarte, tomar la cruz todos los días, ¿verdad? Tiene que ser una actitud constante de no reconocer a la carne que se queja, ¿verdad? La carne que está reclamando atención. Es eso, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué cosas están en mi control cambiar y qué cosas no? A ver si alguien me ayuda. Ejemplos de cosas que están fuera de nuestro control. Les voy a dar un ejemplo claro, por ejemplo, el clima. El clima está fuera de mi control. Yo no puedo controlar cómo va a estar el clima el día de mañana. ¿Qué otra cosa está fuera de mi control? Tal vez la forma de reaccionar de los demás. Ajá, muy bien, Saray, ese es muy bueno. Ajá, la forma en que otros reaccionan, la forma en que otros actúan, totalmente fuera de mi control. Dice Eddie, o sea, que tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? La situación del país, ¿verdad? La situación del país está totalmente fuera de mi control. Si hay violencia, si hay injusticia, se sale de mi control. Para el libro propone las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Las cosas que pasan en la vida a veces se salen de nuestro control. O sea, yo no puedo controlar, por ejemplo, que voy en el carro y hay un accidente más adelante. Se sale de mi control. ¿Qué otra cosa se me sale de mi control? Pensemos. Les voy a poner otra muy interesante ahorita después de que alguien dé otra. Lo que no ha pasado. Lo que hemos pasado, el pasado, las situaciones Lo que no ha pasado. Lo que no ha pasado, bueno, las dos. Exacto. Las dos. Cosas que no han pasado, ¿verdad? Y si pasa esto, y si sucede eso, o sea, están totalmente fuera de mi control. O también lo otro, y cosas del pasado, ¿verdad? Y Es muy común para nosotros. Es la vida del otro. Supuestamente nosotros cuando aconsejamos queremos que lo que digamos sea la solución para ellos, pero al final está fuera de nuestro control lo que él decida. Correcto. Las decisiones de las otras personas están totalmente fuera de nuestro control. Miren esta que a ver si les llama la atención esta. El futuro, muy bien, mi tía dice, el futuro está totalmente fuera de nuestro control, lo que pueda pasar, lo que no pueda pasar. El día en que moriré está totalmente fuera de mi control, ¿verdad? Yo no sé cuándo voy a morir y eso no debería estresarme,
de ninguna manera. Pero miren esta, a ver qué les parece. Esta a mí me llama mucho la atención. Ay, bueno, yo la voy a decir, pero es que es que siempre que la voy a decir alguien opina otra cosa. Pero espérate, ya lo voy a buscar aquí. ¿Quién respondió aquí en el chat? A ver. El controlar la vida de las personas, sí, o sea, la vida de los demás, correcto, no está dentro de mi control. Pero miren esta, por ejemplo. ¿Quiénes son tu familia? Fuera de tu control, ¿verdad? Tú no los escogiste, es tu familia, ¿verdad? Otra, tu estatura, tu tono de piel. Bueno, eso sí, tal vez. Por ahí me mostraron la barriga y la panza, pero eso sí, tal vez sí está en nuestro control. Pero el color de mis ojos, el color de mi piel, eso está fuera de mi control, ¿verdad? Ay, otra vez. Esta cosa, qué raro. Entonces, esas cosas que se salen de nuestro control. Ahora la pregunta que sigue es la siguiente. ¿En cuáles suelo enfocarme yo más? En las que, perdón, no hablamos de las cosas que sí podemos controlar, perdón. ¿Qué cosas sí están en mi control? Cambiar, o qué cosas sí están en mi control. Perdón, para que hagamos bien el ejercicio. Mis actitudes. Mi comportamiento. Mi comportamiento, Doria, dime. Cambiar mi manera de ser, mis actitudes. Exacto, mi forma de reaccionar, mi forma de ser, mi comportamiento. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas están en mi control? ¿Qué otras cosas puedo hacer yo? Sí, ¿en qué estoy enfocando mis pensamientos? Muy bien. ¿Qué más puedo controlar yo? ¿Mis decisiones? Mis decisiones, muy bien. Las decisiones que tomo en mi vida, diariamente. ¿Qué más puedo hacer, controlar yo? A ver, ¿quién más puso por ahí? Marcela. Mi voluntad, sí. Mi voluntad puede ser eso, mis decisiones. Ajá. Hay otra preguntilla por ahí. Las personas con las que me rodeo. Ajá, sí, ¿con qué personas voy a tener compañerismo? ¿Verdad? ¿Con qué personas voy a querer establecer un compañerismo fuerte, cercano? Sí, eso también puedo controlar. Entonces aquí viene la pregunta, ¿verdad? Por lo general, ¿en cuál de las dos cosas me enfoco? O sea, casi siempre termino enfocándome en las cosas que no puedo controlar. Y por eso es que me estreso y por eso es que me angustio, ¿verdad? Entonces yo no puedo controlar el clima, yo no puedo controlar mañana qué calor va a ser, pero sí puedo controlar qué ropa me voy a poner, por ejemplo. Entonces, en vez de enfocarme en, ay, no, está haciendo calor y no me cae, no, o sea, no puedes hacer nada acerca del calor, ya deja de quejarte. O no puedo controlar la reacción de los demás, ¿verdad? Entonces, ay, pero es que me molesta que la otra persona haga ese, no sé qué, pero pues está fuera de tu control, ¿verdad? Entonces, más bien enfócate en cómo reaccionas tú, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas tú ante lo que el otro hace? ¿Verdad? Es cierto, tal vez el otro está haciendo algo incorrecto, tal vez el otro está haciendo algo que te molesta, pero entonces lo que tú sí puedes controlar es cómo reaccionas tú ante eso que la otra persona está haciendo. Y puede ser incorrecto, ¿verdad? Pero ¿cómo reacciono yo ante eso? Es una buena pregunta, ¿ok? Entonces, enfoquémonos más en aquellas cosas que sí podemos controlar en lugar de enfocarnos en las cosas que no podemos controlar. Cuando nos enfocamos en el futuro, o lo que es, como decía Arlet, ¿no? En aquellas cosas que no han pasado y no sabemos si van a pasar. Y estamos estresados. ¿Y si mañana me despiden? Y si nos contagiamos, y si pasa esto, y si me muero, y si esto, y si lo otro, pero ni siquiera ha pasado, o sea, no lo sabes, no sabes si va a pasar, si no va a pasar, puede ser que pase, pero no lo sabes, no lo puedes controlar, entonces mejor enfócate en aquello que sí puedes controlar. ¿Qué puedes controlar? Puedes orar hoy, puedes pedirle al Señor, entregar tus cargas al Señor hoy, puedes
¿Qué más puede ser? Ahorrar hoy, ¿verdad? ¿Y qué pasa si mañana el precio de la gasolina sube y el dólar esto y lo otro? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo no puedo controlar si el dólar sube o baja, yo no puedo controlar eso, ¿verdad? Hay ciertas personas en el mundo que sí pueden controlar eso, pero yo no, ¿verdad? Entonces, mejor me enfoco en, bueno, tal vez puedo ahorrar, tal vez puedo tomar decisiones para hacer mejores gastos en mi familia, puedo organizar un presupuesto, me hago entender, eso sí lo puedo controlar. Entonces me voy a enfocar en lo que sí me ha dado Dios en mis manos hacer, en eso me voy a enfocar. Pero lo que está fuera de mis manos, está en las manos de Dios. Solo puedo confiar en el Señor. Él sí está en control de todas las cosas. Entonces puedo dejarlo en las manos del Señor. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado. Cuando estemos estresados, cuando estemos angustiados, hagámonos esa pregunta. ¿En qué me estoy enfocando ahorita? ¿Estoy enfocándome en algo que se sale de mi control? O les digo, cuando estoy angustiado y afligido y estresado, a eso me refiero, ¿verdad? A veces uno puede estar triste por algo que está pasando y está bien estar triste, es normal, es natural. Pero cuando ya se convierte esa tristeza en estrés, en angustia, en aflicción, entonces ahí es cuando ya tenemos que revisar el corazón y decir, ¿por qué? Estoy enfocado yo en algo que sí puedo controlar o en lo que no puedo controlar. ¿Ok? Muy, muy buena pregunta para hacernos y de esa manera mantener nuestro enfoque donde debe estar. ¿Ok? Sigamos. Otra cosa que yo quiero proponerles entonces y que yo quisiera que lo hiciéramos como parte de una tarea para la próxima semana, junto con el formato que vamos a hacer con el versículo de Romanos 6 del 12 al 13, quisiera pedirles que hagamos una lista de nuestras bendiciones. ¿Ok? ¿Qué bendiciones tenemos en nuestra vida? Tratemos de hacer una lista lo más prolija que podamos y extensa que podamos de qué bendiciones hay en nuestra vida, ¿verdad? Y podemos empezar desde la más como obvia, tal vez, que es tener vida el día de hoy, como podemos ir avanzando tenemos alimento, ¿verdad? Tenemos un lugar donde descansar, tenemos familia que nos ama, tal vez tenemos trabajo, bueno, no sé. Tenemos una ropa que nos cubre el frío. Aquí en Guate, en estos días son los días más fríos del año y tenemos una colcha, tal vez para ponernos en la noche, tal vez, no sé. ¿Qué sé yo? Una lista de bendiciones que tenemos en nuestra vida. Y tratemos de ser bien extensos, lo más que podamos, ¿verdad? Y la próxima semana no les voy a pedir que nos digan la lista completa, porque no vamos a tener tiempo para leer 1134 puntos que van a escribir ahí. Pero sí me gustaría que me dijeran un número, por ejemplo. O sea, yo traté de hacer una buena lista y eso, llegué a 720 o llegué a 54, qué sé yo, no sé. Pero que todos hagamos esa tarea de hacer una listita y decir, bueno, Señor, gracias. Estoy agradecido contigo. Tal vez no tengo algunas cosas, pero otras cosas sí tengo. ¿Ok? Entonces, miren, eso se aplica a lo que vamos a ver. Entonces, a partir de este momento, para continuar con nuestra clase. Ok. Entonces, seguimos tratando con el yo. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta a la hora de cambiar nuestra perspectiva acerca de nosotros mismos? Eso es lo que vamos a ver. Ok, para tener en cuenta a la hora de cambiar mi perspectiva. A ver. 1. Debo cambiar mi enfoque sobre mí mismo. Entonces, lo primero que debo hacer es reconocer que he estado enfocándome en mí mismo. Eso es lo primero que debe suceder. Debo reconocer que he estado enfocándome en mí mismo. Y una vez reconocido esto,
puedo entonces tener una perspectiva diferente. ¿Ok? Perdón, Luigi. Dime. ¿Puedes ponerle a diapositiva para ver las citas? Sí, voy. Es que tuvimos un problema con el ya. traductor otra vez y ya estoy Ah, reconectando. Ok. Porque se está apagando constantemente. Pero bueno, entonces ahí sí, ya la pueden ver, sí. Entonces, lo primero que va a hacer es eso, reconocer que mi enfoque en mi vida, que eso es lo natural en mi ser, ¿verdad? Lo normal de mi naturaleza pecaminosa es estar enfocada en mí mismo. Entonces, debo reconocer que debe cambiar. Entonces, ahora voy a enfocarme en el Señor. Esa es mi decisión ahora y debe ser una decisión consciente diaria de todos los días porque es una lucha diaria, ¿verdad? No es una cosa automática de que un día dije eso y ya de ahí en adelante. No, o sea, todos los días estoy luchando, todos los días me niego, tomo la cruz y lo sigo todos los días, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué otra cosa? Debo pedirle a Dios que me ayude a deshacerme de los pecados y actitudes egoístas. Entonces, le pido al Señor, ayúdame, Señor, a deshacerme de aquellos pecados y actitudes egoístas que ya vimos, ¿se acuerdan? Ya las listamos todas, bueno, no todas, pero las que nos acordamos o las que nos sirvió para nuestro propósito de la clase. Entonces, eso es parte de lo que habíamos dicho, ¿se acuerda de quitarse y revestirse? Es exactamente, despojarse y revestirse. Entonces, hacer esa tarea, ese trabajo de, bueno, Señor, ayúdame a descubrir constantemente cuáles son esas actitudes que reflejan mi interés en mí mismo. Envidia, celos, lo que decíamos ahorita, esa molestia cuando a alguien le va bien y a mí no, ese buscar ese diferencial, esa queja constante, ¿verdad? Cuando nos escuchemos quejándonos de algo que está fuera de nuestro control, entonces digamos, Señor, mira, esto es algo que estoy descubriendo que sigue mostrando que estoy enfocado en mí mismo, quiero quitarme, quiero despojarme de eso para reflejar tu carácter. Quiero reflejar que estoy enfocado en ti. Debo entender, tercera, debo entender que ahora no me pertenezco a mí mismo. Wow, ok, aquí es donde está clave la cosa. Aquí es donde nos vamos a enfocar en esta noche, en lo que resta de esta noche. Debo reconocer y entender que ahora ya no me pertenezco a mí mismo. Si yo he creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, he sido redimido, ¿verdad? Nos encanta eso, decir que soy redimido, ¿verdad? Y hay un cantante que le encanta decir eso porque así se hace llamar redimido, ¿verdad? ¿Y qué significa redimido? Redimido significa comprado, eso es lo que significa, comprado. Pero más que solamente comprado, la idea de una persona que ha sido redimida es la idea de una persona que antes era un esclavo y ha sido comprado por otra persona, ¿verdad? Para sacarlo de la esclavitud. Eso significa ser redimido. No solo las personas son redimidas, sino las cosas también pueden ser redimidas. ¿Cómo entendemos eso? De una manera, de una imagen así para ayudarnos con otra imagen. Imagínense que ustedes o alguien, alguna persona tiene un problema financiero y decide llevar su pantalla plana, su televisor pantalla plana a una casa de empeño, ¿verdad? Y decide empeñar su televisor, ¿verdad? Y el televisor le dice, bueno, mire, su televisor tal cosa, le doy 20 quetzales, $3, ahí está. 9,000 pesos, 10,000 pesos por su televisor. Y uno dice, no, estás loco. Ese me costó 500,000 pesos, me costó, no sé, 3,000 quetzales. ¿Cómo se te ocurre que te lo voy a dar en eso? Bueno, eso es lo que te doy. Ay, uno está tan necesidad que va, está bien, ahí te recibes la plata, ¿verdad? 100 quetzales, 20 quetzales, lo que te quieran dar. Porque tienes necesidad. Entonces resulta que te salió un negocio y tú dices, yo voy a recuperar mi televisorcito, ¿verdad? Entonces vas a la casa de empeño y dices, mire, vengo a recuperar mi televisor. Y te dicen, sí, ese es el suyo, así 5,000 quetzales. No, pero ¿cómo se te ocurre? Sí, pero ¿cómo puede ser si me diste solo 100 quetzales y ahora me estás pidiendo 5,000? ¿Qué te pasa? Bueno, si no se lo puede llevar. Y uno dice, ay. Imagínense entonces que alguien llega, que está ahí en el almacén y te dice, mire, ¿sabe qué? Aquí están los 5,000 para que se lleve su televisor. Y yo, ¡wow! Pero entonces el televisor quedó redimido. Estaba esclavizado, o sea, tú lo habías entregado para ser esclavizado y ahora lo pudiste rescatar, ¿verdad? Lo rescataste, pero tuviste que pagar un alto costo
para rescatarla. Entonces más o menos pasa lo mismo con nosotros. Los seres humanos pecamos, ¿verdad? No solamente por naturaleza, no solamente heredamos una naturaleza caída de parte de Adán y Eva, sino que además de eso hemos pecado por decisión personal. Cada uno de nosotros hemos decidido pecar en algún momento, ¿verdad? Y entonces nos hemos vuelto esclavos de ese mismo pecado, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros queremos liberarnos de ese pecado, nos damos cuenta que el precio es muy alto, porque el precio del pecado es la muerte. Y es la única forma. Entonces, ¿cómo podemos? O sea, no hay esperanza. Para poder ser libre de pecado voy a tener que morir y ya y ahí morí. Ya, o sea, ¿qué va a hacer de mí? ¿Verdad? No hay esperanza. Entonces viene alguien, ¿verdad? Y viene alguien y paga ese precio, muere por ti, ¿verdad? Paga ese precio por ti para que ahora tu vida ya no está en esclavitud de pecado. Ahora eres libre, te ha rescatado de ese pecado, te ha hecho libre. Y eso es lo que Jesús hizo. Pero ¿quién pagó ese precio? Lo pagó Él, ¿verdad? Por lo tanto, la persona dueña de esa vida es Él. Igual que esa persona que pagó por tu televisor y te dice, mire, yo lo pagué, es mío, la factura queda a mi nombre, pero yo te lo voy a dar para que tú te lo lleves a tu casa. ¿Me entiendes? Pero la factura está a mi nombre, yo lo pagué con mi plata. Entonces lo mismo es en el Señor. El Señor muere por nosotros y Él paga el precio y ahora nosotros somos suyos, ¿verdad? Él nos ha comprado con precio, nos ha dado libertad y nos permite tener una vida libre, pero la factura está a nombre de Él, ¿verdad? La factura se firmó en la tumba vacía. Cuando esa tumba quedó vacía y Él resucitó, esa factura quedó escrita a su nombre. Entonces, clave para poder tener una perspectiva correcta acerca de nosotros mismos es, yo ya no soy mío. De hecho, nunca lo he sido, ¿verdad? Yo no soy mío. Ahora tengo libertad para tomar decisiones. Ahora tengo libertad para ser transformado. Ahora tengo la libertad sobre el pecado para tomar buenas decisiones, para agradar a Dios. Pero yo no soy mío. Él pagó el precio por mí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces eso es esencial. Ahora mi vida no es mía, ¿verdad? Él me ha dado la libertad para vivirla, pero no es mía. Entonces debo vivirla con responsabilidad. Ahora que no me pertenezco, tengo que tener en cuenta algo. Debo dar cuentas por lo que he recibido. Por eso es que queremos hacer esa lista de bendiciones. Tengo que entender que ahora soy responsable y debo dar cuentas. Debo dar cuentas de lo que he recibido. Dios ha deseado que yo sea su mayordomo. Entonces, Él compró mi vida, pero la ha puesto bajo mi administración. Eso es lo que Él ha hecho. Eso es lo que es un mayordomo, ¿verdad? Un mayordomo es alguien que administra los bienes y los recursos de alguien más. Entonces, Dios quiere que seamos sus mayordomos. Es decir, Él ha puesto esa vida que Él compró, ahora nos la da a nosotros para que la administremos. ¿Ok? Somos administradores de una vida que no nos pertenece. Pero la bendición es que podemos disfrutar de todos los regalos y todas las bendiciones que implica vivir esa vida, aunque no es nuestra. Pero esto también significa que somos responsables de hacer buen uso de ella. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen mayordomo? Vamos a verlo. Primero, un mayordomo debe reconocer que todo lo que tiene no le pertenece, sino que se le ha dado. Todo. Empezando por esto que dijimos que iba a estar en primer lugar en nuestra lista de bendiciones. La vida. La vida se nos ha dado. Nosotros no la formamos nosotros mismos. Nosotros no creamos nuestra propia vida. La vida se nos fue dada, ¿verdad? Hemos recibido vida. Todo lo que tenemos se nos ha dado, ¿verdad? Todo lo que tenemos la hemos recibido de alguien más, ¿verdad? Incluso la ropa, uno dice, no, pero pastor, yo fui y compré esta ropa directamente con mis propias, ¿verdad? Sí, está bien, pero alguien la hizo y tú la puedes obtener porque alguien la hizo, ¿verdad? Y alguien tenía un trabajo en el que tú pudiste trabajar para obtener el dinero, ¿verdad? Para ir a alguien, siempre hay alguien envuelto para poder recibir todas tus bendiciones, ¿verdad? Siempre hay alguien más envuelto y obviamente siempre está Dios envuelto. Entonces debo reconocer, lo que tengo no me pertenece, Dios me lo ha dado. Y debo tomar la decisión de ser un mayordomo fiel. ¿Ok? Entonces eso es lo que queremos hacer en este momento.
Señor, mi vida no es mía, es tuya. Todo lo que yo tengo, cada una de las bendiciones de esa lista que voy a hacer, es tuya, pero tú me la has dado. Tú me has permitido tenerla. Entonces quiero ser fiel. Quiero ser fiel en el manejo de ellas, cómo respondo ante ellas, cómo las manejo, estos recursos, estos bienes, estas bendiciones. Quiero manejarlas bien. Veamos rápidamente las características de un buen mayordomo. ¿Okay? Un buen administrador. Un buen administrador. ¿Qué hace un buen administrador? Un buen administrador, uno, quiere reflejar la imagen de Cristo, ¿verdad? Porque ¿cuál es la mejor forma de vivir esta vida humana sino como la vivió el Hijo del Hombre, ¿verdad? De hecho, para eso vino Él. Una de las razones por las cuales el Señor Jesús vino a esta tierra fue para mostrarnos cómo viven los hombres. Por eso la Biblia lo llama el segundo Adán, ¿verdad? El primer Adán, creado sin pecado, caminó en esta tierra y fracasó miserablemente, ¿verdad? El segundo Adán vino a esta tierra sin pecado, pero tuvo éxito siendo un ser humano, ¿verdad? ¿Y cómo fue el ser humano? Lo vimos en las primeras lecciones que vimos, ¿se acuerdan? Él se rindió al Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo. Entonces, un buen mayordomo entiende que la mejor forma de vivir la vida humana es como el Hijo del Hombre la vivió, como Cristo. Entonces, quiero reflejar la imagen de Cristo. Dos, un buen mayordomo. Un buen mayordomo quiere darle la gloria a Dios en todo. Quiere que todo lo que hace, todo lo que dice, le dé gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente Dios es su dueño. Entonces, todo lo que hace, todo lo que dice, en todo lo que se involucra, que sea para la gloria de Dios, no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios, no para la gloria de otros hombres, sino para la gloria de Dios, ¿verdad? De hecho, hoy estaba viendo me llamó la atención, no sabía yo esto, pero estaba viendo una frase que no sé si es real o no, espero que sí, no sé si es real o no, pero me sorprendió gratamente y es una frase que dijo Patrick Mahomes, que es el mariscal de campo de los jefes de Kansas, los Chiefs de Kansas, que ayer perdieron el Super Bowl, ¿verdad? Pero él decía en esa frase, o sea, no importa si gano o si pierdo, lo único que quiero es glorificar su nombre, hablando de Cristo Jesús. Entonces significa que es creyente. Y digo, wow, o sea, qué buen ejemplo, ¿verdad? Qué buen ejemplo. No importa si gano, no importa si pierdo, lo importante es que Cristo sea glorificado. Y eso me pareció un buen ejemplo para este momento. Un buen mayordomo quiere que su vida sea para la gloria de Dios. Sea lo que sea que haga, diga lo que diga, que sea para gloria de Dios. No para gloria humana, no para gloria personal, sino para Dios. Sigamos. Un buen mayordomo, ¿verdad? No centra sus esfuerzos en sí mismo. ¿Okay? Un buen mayordomo entiende que no tiene las fuerzas suficientes ni la capacidad suficiente para vivir una vida cristiana agradable al Señor. Requiere de la obra del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Tiene que rendirse a la fuerza del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo, a la sabiduría que da la palabra de Dios. Está en constante oración, es decir, está caminando el camino de Dios. ¿Se acuerdan? El camino de Dios, está caminando el camino de Dios. Uy, esta que viene. ¿Están listos? Esta duele. Un buen mayordomo cuida su cuerpo. ¿Por qué cuida su cuerpo? Porque no es suyo. Porque no es suyo, porque el Señor se lo ha dado. Entonces tiene que ser responsable en la forma como lo cuida. Ojo con esto. Obviamente ustedes entienden que no estamos diciendo ¿se acuerdan? Lo hemos dicho, no nos regimos a la imagen del mundo. Es decir, nuestra identidad no depende de lo que el mundo dice. No, yo no estoy hablando de que cuidar nuestro cuerpo significa tratar de vernos como el mundo, como los modelos y todo eso. No, yo no estoy hablando de nada de eso. Estamos hablando de un asunto de salud, ¿verdad? Entonces, si yo sé que hay cosas que hacen mal a mi cuerpo, ¿verdad? Voy a tratar de ser sabio a la hora de comer, de tomar bebidas, la cualquiera que sea,
ciertas actividades, ¿verdad? Que yo sé que pueden traer daño y perjuicio a mi cuerpo. A eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? No estamos refiriendo tampoco de volvernos obsesivos contando calorías y todas esas cosas, ¿verdad? No, me refiero es, bueno, de acuerdo a mi cuerpo y a, ¿verdad? Todos tenemos herencias también, ¿verdad? Y si nuestros padres tienen tal vez un asunto de problemas de diabetes o de hipertensión o problemas cardíacos o qué sé yo, pues entonces voy a tratar de ser sabio, ¿verdad? Prudente a la hora de cómo me alimento, qué clase de actividades hago. En vez de ser tan sedentario, voy a tratar de también hacer algo de ejercicio, bueno, cosas así, ¿verdad? Entonces, porque reconozco mi cuerpo no es mío, ¿verdad? No es mío, entonces tengo que usarlo para la gloria de Dios, ¿verdad? Usarlo para la gloria de Dios. Entonces, tengamos cuidado con eso. De hecho, una de las cosas que yo creo que más he aprendido yo personalmente de toda esta pandemia es eso, ¿verdad? Que lo que quisieron hacer con nosotros es prohibirnos cosas. No salga, no haga esto, no se reúna, póngase esto, cállese y haga lo que le decimos. Pero muy pocas campañas, muy poca información acerca de, mire, si usted tiene un sistema inmune saludable, ¿verdad? Usted va a poder luchar mejor contra este virus, ¿verdad? Muy pocas campañas escuché de, ¿verdad? En vez de salga y haga ejercicio en el sol porque la vitamina D le sirve eso y eso le ayuda, no. En vez de eso, enciérrese, no salga a ninguna parte, téngale temor a las otras personas y toda la cosa. Es como que, wow. Entonces, eso yo creo que lo aprendí muchísimo en esta pandemia, es a tratar de ser más consciente de cómo cuidar nuestra salud, ¿verdad? Y si el Señor aún así permite que me enferme o que muera o algo así, pues el Señor está en control. El Señor sabe que quise ser un buen mayordomo del cuerpo que Él me dio, ¿verdad? Y otra vez, no estamos hablando de obsesiones ni nada, estamos haciendo de ser sensatos, inteligentes, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, en Cali, yo sé que Melba no me creería. Melvis no me creería. Melvis, a que no me crees. Que no te creo. En los últimos 2 años solo me he tomado una Coca-Cola. No, ¿en serio? Imagínate la Bien, obra, súper. señora. La obra Va a que contar a Felicitaciones. en mi Sebas. vida. Él también Antes tomaba está. Coca-Cola todos los días, por Dios santo. Imagínense, todos los días. Milagro del Bueno, Señor. Es un milagro del amén. Señor, amén, de verdad. Marcela dice que ella es testigo, ella lo ha visto, ¿verdad? Es cierto. Pero otra vez, es simplemente tratar de, no estoy poniéndome a mí de ejemplo, simplemente estoy diciendo que si yo pude, cualquiera puede. Eso es lo que quiero decir. Ok. Administra bien sus bienes, un buen mayordomo administra bien las cosas que Dios le ha dado a administrar, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de esas parábolas de fidelidad del Señor? A uno le dio, ¿qué? 5 talentos, a otro 3 y al otro 1, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quisieron hacer? Quisieron usarlos bien, administrarlos bien. Y administrarlos no significa esconderlos, administrarlos significa usarlos, ¿verdad? Entonces, hablando de la fidelidad, de ser fieles delante de Dios. Entonces, queremos ser mayordomos que administran bien sus bienes, todo lo que Dios nos ha dado. ¿A qué me refiero con esto? A uno les ha dado 5, a uno les ha dado 3 y a otro les ha dado 1. ¿Verdad? Uno dice, pero yo no tengo los mismos bienes que mi hermano que está ahí. No importa, los que tú tienes, úsalos bien, ¿verdad? Pero es que no sería fácil. Así cualquiera, ¿verdad? Con todos esos bienes que tiene el hermano ahí. No, usa tú los que tú tienes, los que Dios te ha dado a ti. Úsalos bien, ¿ok? Otra cosa más, un buen mayordomo sabe que dar no es tanto un asunto de cantidad, sino un asunto de actitud. Es lo que decíamos también. Aquí no se preocupen, no vamos a pedir el diezmo ni nada de eso, pero aquí lo que nos estamos refiriendo es a que el dar a los demás, el ser generoso con los demás acerca de cómo manejamos y damos nuestros bienes, es un asunto de actitud realmente y no de cantidad, ¿verdad? Es que no tengo mucho. No se trata de cuánto tienes, se trata de si quieres darlo o no, si quieres servir a otros, si quieres bendecir a otros, si quieres honrar a otros, de eso se trata. No importa cuánto tienes,
sino de querer hacerlo, ¿verdad? De querer honrar a otra persona, bendecir a alguien con lo que el Señor te haya dado, ¿verdad? Muy importante. Sigamos. ¿Qué otra cosa hace un buen mayordomo? Él usa lo que, un buen mayordomo usa lo que tiene para bendecir a otros, ¿ok? Lo que el Señor le haya dado. Otra vez, aquí no estamos hablando de solo cosas materiales. Estamos hablando en términos generales. Todo lo que él tiene, bueno, o ella, porque puede ser una mayordoma, ¿verdad? Un buen administrador, una buena administradora, usa lo que tiene para bendecir a los demás, ¿verdad? Ve la forma en que puede bendecir a su familia, ve la forma en que puede bendecir a quienes le rodean, a su iglesia, ¿verdad? Ese es un buen mayordomo. Sigamos. Entendamos. Dios ya me ha dado todo lo que necesito. ¿Cuál es nuestro problema para entender esta frase como seres humanos? Que usualmente nos enfocamos es en lo que queremos, ¿verdad? Y entonces nos molesta porque no tenemos todo lo que queremos. Pero si nosotros somos honestos y sinceros, podemos reconocer, tenemos todo lo que necesitamos. Porque Dios es bueno con sus hijos. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Esto no significa que no hay cristianos que están pasando momentos difíciles donde están apretados de manera económica o algo así, pero lo que necesitamos lo tenemos. Miren, 1, nos ha dado su Hijo para que podamos tener vida eterna. Nos ha dado su Hijo. 2, nos dio su palabra para que tengamos sabiduría. 3, nos dio su Espíritu Santo que nos da la capacidad de hacer lo que debemos hacer. Tenemos todo lo que necesitamos para ser buenos mayordomos. Tenemos todo lo que necesitamos. Sigamos. Dentro de las cosas que tenemos, que Él nos ha dado, están las capacidades para servir. ¿Ok? Recordemos, ya nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida es para la gloria de Dios. Y Dios quiere amar a los demás. Quiere amar a los demás. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Mati, ¿tú puedes ir a averiguar dónde está mamá? Que me está escribiendo que dice que está aquí en la iglesia, pero no sé dónde está. No sé si necesita que le abran. Solo para ver cómo está ahí, dónde está. Ok, gracias. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de servir a otros. Dios le ha dado a todo creyente por lo menos un don espiritual y por lo menos un talento natural. Importante. Y aquí estamos diciendo, estoy siendo lo más extremista posible, ¿verdad? Todos tenemos por lo menos un don y por lo menos un talento, una habilidad natural. Todos, absolutamente todos. Ningún cristiano puede decir, Dios a mí no me ha dado utilidad. Yo no tengo propósito en las manos de Dios. Ningún cristiano puede decir eso. Todos tenemos un don por lo menos que usar. Entonces algunos de ustedes estarán diciendo, pero ¿y cuáles son esos dones? Bueno, ustedes recordarán los que están en 1 Corintios 12, ¿verdad? Romanos 12, ahorita los vamos a ver. Dios ha dado diversos dones diferentes para complementarse en trabajo en armonía. Entonces, dentro de esta realidad de que Dios nos ha dado dones y talentos para servir a otros, tenemos que reconocer que Dios también nos ha dado la capacidad y esos dones para servir junto a otros. Muy importante, junto a otros, en la iglesia de Dios. Dios ha escogido a algunos para el liderazgo y cumplir diferentes funciones. Dentro de este dar y ofrecer dones y capacidades, Dios ha dado a unos las capacidades y los llamados para ejercer algún tipo de liderazgo u otras diferentes funciones. Y por último, debemos reconocer que los dones son para beneficio de los demás y no de nosotros mismos, ¿ok? Son para beneficio de los demás y no para nosotros mismos. Eso es lo interesante de los dones espirituales. Los regalos espirituales no son para mí mismo, sino para los demás, ¿ok? Sigamos.
hablando de la mayordomía espiritual, gracias. Ya me escribió. Un buen mayordomo espiritual ejercita los dones que Dios le ha dado con amor. Ejercita los dones que Dios le ha dado para beneficiar a la iglesia. Ejercita los dones que Dios le ha dado con fidelidad. Aquí viene la pregunta para ustedes y para mí. ¿Estoy usando esos dones? ¿Estoy siendo un buen mayordomo? Lo triste para muchos en la iglesia de Cristo es que ni siquiera saben cuáles son sus dones. ¿Verdad? Eso es una de las grandes tristezas para mí dentro de la iglesia de Cristo. Que la mayoría de cristianos que están en la iglesia ni siquiera saben qué dones tienen. Entonces, yo quiero animarles y pedirles a ustedes también que si no han podido definir o encontrar por lo menos un don en sus vidas, pues que le pidan al Señor en esta noche o en estos próximos días, Señor, ¿qué dones tengo yo? ¿Cómo quieres tú usarme? ¿Cómo puedo ser yo beneficio a los demás? Siempre digo que la mejor forma de descubrir cuáles son los dones que uno tiene es sirviendo, ejercitando esos dones. Por ejemplo, y si es un don de esto, pues entonces voy a buscar un lugar en la iglesia donde yo pueda empezar a ejercer ese don. Y si no era, pues me daré cuenta que no era, pero en el camino encontraré cuál sí es. Pero si yo estoy sentado en la silla solo esperando a ver cuál es mi don, nunca lo voy a descubrir. Tengo que empezar a servir. Y lo más triste es que si ya sé cuál es y no estoy haciendo nada, porque me da pereza, porque no estoy de acuerdo con el pastor, no me gusta el pastor, no me gusta el líder del ministerio, entonces significa que estoy enfocándome en mí mismo y no estoy siendo un buen mayordomo. Tengo que ejercitar los dones que Dios me ha dado con amor para el beneficio de los demás y con fidelidad. Terminemos. Claves acerca de cómo puedo ejercer los dones con fidelidad. 1. Dándole prioridad a mi relación con Dios. Cuando pongo en ejercicio mis dones, es decir, si por ejemplo, si el Señor me ha dado el don de enseñanza, mi prioridad no puede ser el don de enseñanza. Mi prioridad debe ser mi relación con Dios. ¿Ok? El don de enseñanza debo ejercerlo con fidelidad y lo mejor que pueda, pero no es mi identidad. Yo no soy quien soy por el don que tengo. Yo no soy quien soy por el ejercer los dones que Dios me ha dado. Yo soy quien soy por Él, por quien soy en Él, porque Él me compró. Es por eso que soy quien soy. Mi identidad no depende de mi don. Mi identidad depende de quien me lo dio. Entonces, por eso debo hacer el ejercicio de los dones, pero siempre dándole prioridad a mi relación con Dios. Siguiente. Constantemente evaluando las motivaciones de mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Okay? Muy importante. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy enseñando? ¿Es para buscar gloria personal? ¿Es para ser reconocido? ¿Es porque no hay nada más que hacer? ¿Cuál es mi motivación? ¿Verdad? Y estar constantemente, no tener miedo de evaluar esas motivaciones en el corazón constantemente. Si es necesario reenfocarse, tal vez corregir alguna actitud, no sé. Otra, sin ignorar todos los dones que Dios nos ha dado. Recuerden, yo dije que por lo menos de un cristiano por lo menos tiene uno, pero como les digo, eso es para ser demasiado, sí, extremistas. Yo creo que todos tenemos más de uno, obviamente. Entonces, no nos enfoquemos en un solo don, sino que veamos, Señor, cuáles son los dones que me has dado. Tengo 2, 3, 4, 5, 10, no sé. Nadie tiene todos, solo el Señor Jesucristo tenía todos aquí en la tierra. Los demás tenemos 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, y los usamos en armonía y en conjunto con otras personas. Iguales en habilidades naturales, ¿verdad? Talentos y habilidades naturales. Unos tienen talentos para la música, otros tienen talentos para escribir, otros tienen talentos para la administración, otros tienen talentos para las matemáticas, otros tienen talentos para pensamiento, razonamiento abstracto y qué sé yo, no sé, cosas así, ¿verdad? Entonces, usar esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado en conjunto con otros. Sigamos. Aprovechando cualquier oportunidad para servir a otros. Si surge la oportunidad,
y el Señor está abriendo la puerta, usarla. Buscar consejo acerca de cómo servir mejor. Con esto nos referimos a estar poniéndonos bajo autoridad. Es muy importante servir bajo autoridad de otra persona. Por ejemplo, como pastores, uno dice, bueno, pero el pastor, ¿quién tiene de autoridad sobre él? Bueno, en nuestra iglesia, por lo menos, el pastor se sujeta a sí mismo a los ancianos, por ejemplo, de manera que los ancianos puedan también ejercer cierto, o sea, no están sobre él, pero sí pueden tener una relación de voz, de autoridad en algún momento. O por lo menos yo, en mi caso, trato de tener también buenos amigos pastores, ¿verdad? A los que también me someto y les digo, muchachos, si ustedes ven algo que yo estoy haciendo mal o algo que les llama la atención que debe ser corregido, por favor, díganmelo. Y entonces de esa manera todos nos ponemos en sujeción unos a otros. Y entonces cuando servimos también queremos estar bajo el consejo de alguien más, ¿verdad? Servirnos unos a otros. Y por último, sirvamos, ejercitemos los dones sin compararnos con los demás. Cada uno es diferente. Los dones que el Señor, el set de dones que Dios me ha dado a mí no son iguales al set de dones que Dios te ha dado a ti. Entonces tal vez yo tengo 3, 4 dones espirituales diferentes a los que tú tienes y además de eso tengo 3 o 4 habilidades naturales diferentes a las que tú tienes. Entonces nuestro set de dones y habilidades naturales son diferentes entre los dos. Entonces no podemos compararnos, ¿verdad? No cometamos ese error, no caigamos en esa trampa de compararnos los unos a los otros. Es que yo enseño mejor, él enseña mejor, no, cada uno enseña diferente. Mientras sean fieles al Señor y estén enseñando la palabra, eso es lo importante. Bueno, se terminó. Terminamos nuestra clase por el día de hoy. Entonces, dejamos de tarea el formato con Romanos 6 del 12 al 13 y la lista de bendiciones. Tratemos de hacer una buena lista de bendiciones. Buenas noches, Luis. Esperanza, dime. Luis, es que te quería preguntar, el formato es el primerito que tú nos compartiste, ¿cierto? Para el versículo. Correcto, Okay. sí. Muy pronto les voy a compartir otro formatito, pero por ahora seguimos con eso. Y es Gracias. Romanos 6 del 12 al 13. ¿Cómo? 6, Romanos 6. Romanos 6 del 12 al 13. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, duda, inquietud por ahí? Chévere. Ok. Entonces, de esa manera, terminamos nuestra sección donde hablamos de cómo tratar con el yo. ¿Verdad? Entonces ya sabemos. Yo sí tenía una pregunta. Dime, Olivia. Hablando un poquito de los dones que el Señor nos ha dado y lo que estábamos hablando, ¿en dónde entra o cómo podríamos hablar un poquito de esa rendición de cuentas, de los dones, digamos, por ejemplo, hablando de la enseñanza, ¿verdad? Que hay pues esa responsabilidad delante del Señor. Entonces, solo esa era mi pregunta, básicamente. ¿Cómo sería tu pregunta otra vez? Reformúlame. O sea, referente a la rendición de cuentas delante del Señor al uso de los dones que Él nos ha dado. Porque sé, digamos, Estoy usando bien. sé que hay una responsabilidad, pero digamos, ¿cómo? Sí, ese tema. Okay, está bien. Entonces mira, sí, lo primero es verlo en la palabra, ¿verdad? Tú buscas en la palabra de Dios todas las referencias a los dones y tratas de ver cómo la palabra explica cada don y no solamente cómo lo explica, sino que también cómo lo aplica. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de ver cómo el Señor Jesús o cómo los apóstoles o los escritores, autores del Nuevo Testamento aplicaban esos dones. Entonces, esa es una guía. Entonces, eso te sirve a ti como una guía. 2, entonces a eso es a lo que me refería, que lo haces, el ejercicio de los dones, Pablo lo compara con un cuerpo humano.
¿verdad? Donde hay diferentes miembros con diferentes responsabilidades o funciones. Entonces, la idea es que esos dones que el Señor te ha dado son para ser usados en el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Entonces, los usas en el cuerpo de la iglesia para el beneficio del cuerpo de la iglesia, ¿verdad? La mano cumple su función, pero no es para el beneficio propio, es para el beneficio de los otros miembros, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo haces en conjunto con la iglesia, entonces de esa manera vas a poder también tener esa accountability o esa rendición de cuentas, porque vas a estar haciendo con otros y vas a ver si lo que tú estás haciendo realmente está trayendo beneficio a otras personas y vas a poder también recibir la retroalimentación de otras personas, ¿verdad? Y lo haces también bajo algún tipo de autoridad o de supervisión, llámese pastor, llámese encargado, líder de ministerio, coordinador, bueno, cualquiera que sea el título que se le haya dado a la persona que está ejerciendo algún tipo de orden, ¿verdad? Un ejercicio de autoridad en la iglesia. Entonces, esa persona también será aquella a la que tú puedas decirle, mire, yo quisiera rendir cuentas contigo, el ministerio que Dios me ha dado, este don que Dios me ha dado, está siendo útil, es de bendición, hay algo que yo deba corregir, hay algo que yo deba cambiar. Entonces, esa es la idea. Al hacerlo como cuerpo, entonces nos bendecimos los unos a los otros, no solamente con los beneficios del ejercicio del don, sino también teniendo rendición de cuentas unos con otros, edificándonos unos a otros, llevando las cargas unos de los otros, ¿verdad? Y entonces de esa manera, de manera natural, muy orgánica, se da esa rendición de cuentas. Ok, gracias. Me venía a la mente en 2 Corintios 5, cuando habla de comparecer ante el Señor, ante Cristo, ¿verdad? Para que cada uno recoja según lo que ha hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces me preguntaba también si, hablando de los dones y lo que el Señor nos ha dado como administradores de la vida, si esto tiene que ver con esto de decir, ok, ¿qué hiciste con esto que te hemos dado, que te he dado el Señor? Sí, definitivamente también se aplica eso. Definitivamente se aplica eso, a ese reconocer, bueno, señores, muéstrame si estoy siendo fiel con lo que tú me has dado o no. Y sobre todo ver la motivación, ¿verdad? Ver la motivación, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero sí, definitivamente 1 Corintios 3 y esa que tú estás diciendo, 2 Corintios 5, muy importantes esos dos capítulos para evaluarnos delante de Dios a la luz de lo que el Espíritu Santo refleje, revele, muy importantes. Ok, gracias. Sí, Brilliant. Bueno, Doria, dime. Pastor, ¿podrías explicarme un poquito más acerca de la diferencia o cuáles son los dones y las habilidades espirituales? Y si las habilidades espirituales uno las puede usar con los dones o cómo Claro. puedo. Ok, las habilidades naturales o talentos naturales son cosas que tú tienes desde que naces, ¿verdad? Entonces, por lo general, son cosas que tú heredaste de tu familia, ¿verdad? Que están habilidades que están en la sangre. Hay personas, ¿verdad? Ustedes conocen, ¿no? A veces uno dice, es una familia de músicos, ¿verdad? Y entonces dentro de la familia hay esa capacidad, ¿verdad? Puede ser eso, pero son esas habilidades naturales que el Señor te ha dado de manera natural. Talentos artísticos, como les decía, esa capacidad que tienen algunas personas también para ecuaciones, ¿verdad? De lógica matemática, ¿verdad? Que hay unos que no se nos da y a otros se les da muy fácil, no sé, son habilidades naturales de la forma como el Señor nos ha yumpiado a todos, es decir, como Él nos ha, como lo que Él preinstaló ahí desde fábrica, ¿verdad? Y son esas capacidades que algunos tienen, algunos que son mucho, se les facilita dibujar o ilustrar, como hay unos que se les facilita plasmar en imágenes conceptos abstractos, ¿verdad? Otros. Entonces a eso nos referimos con habilidades y talentos naturales y todos tenemos uno de esos, ¿verdad? Una capacidad para comunicar, ¿verdad? Hay personas que tienen una capacidad oratoria para comunicar, encuentran las palabras adecuadas en el momento adecuado, bueno, no sé. Y eso se diferencia de los dones espirituales porque los dones espirituales, como su nombre lo indica, son de naturaleza espiritual, es decir, la fuente de esos dones no es algo natural del ser humano, sino que es algo que Dios da
de manera sobrenatural cuando tú naces de nuevo. ¿Ok? Entonces, cuando tú vienes a Cristo, tu espíritu se vivifica y vienes a ser parte del cuerpo de Cristo. Y entonces, al ser parte del cuerpo de Cristo, recibes ciertas capacidades espirituales para hacer beneficio a ese cuerpo, para poder cumplir tu función dentro de ese cuerpo. Entonces, si quisiéramos hablar de ellas, estamos hablando de las listas. Hay unas listas en la Biblia que están en 1 Corintios 12 y Romanos 12. Entonces, ahí en esos dos pasajes, y algunos también incluyen lo que está en Efesios 4, ¿verdad? Del 11 al 16. Pero entonces ahí hay como una lista de funciones y capacidades espirituales que solo pueden ser ejercidas cuando Dios te las ha dado de manera sobrenatural. Entonces aquí vamos, por ejemplo, ejemplos. El enseñar la Biblia, el dirigir, liderar la iglesia, el sanar, por ejemplo, nadie de nosotros nace con la capacidad de sanar a alguien, ¿verdad? Pero Dios le da esa capacidad sobrenatural a unas personas para sanar. ¿Cómo? Exhortar, habla el don de lenguas, ¿verdad? Que ese es el uno que me llama mucho la atención, presidir, don de misericordia, don de fe, ¿verdad? Todos esos dones que están ahí listados en esos dos pasajes que nombramos son esos dones espirituales que solo la única explicación para que los tengamos es porque Dios nos los dio en el momento en que nuestro espíritu se edifica, en el que nacemos de nuevo y recibimos ese empoderamiento de parte del Espíritu Santo para ser útiles en su cuerpo. Entonces, el reto es poder combinar, ¿verdad? Usar los dones y talentos naturales, las habilidades naturales que Dios nos ha dado con los dones espirituales y que ambos sean de utilidad en la iglesia de Cristo. Entonces, imagínate una persona que tiene una capacidad, una habilidad natural para comunicar y que de repente el Señor le da el don de enseñanza. Entonces, wow, es una herramienta muy útil en las manos del Señor. O un comunicador, una persona que tiene una capacidad para plasmar gráficamente un concepto, ¿cómo se dice? Teórico, ¿verdad? Y de repente en la iglesia, en el ministerio de medios, eso se podría prestar muchísimo porque tiene el don de servicio, ¿verdad? Entonces, no sé, se unen las habilidades y los dones y entonces son de gran utilidad, de gran beneficio para el cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el reto, poder estar conscientes de qué de cada cosa el Señor me ha dado, lo más que pueda, ¿verdad? Y usarlo lo mejor que pueda. ¿No? Y no desaprovechar ni desperdiciar ninguno de las dos áreas en lo más que uno pueda. Entonces, lo que decía Olivia, por ejemplo, cuando servimos en iglesia, cuando servimos en el cuerpo, muchas veces es la otra persona la que se da cuenta de los dones que yo tengo, las habilidades que yo tengo y yo mismo no las he visto. Entonces, por eso es muy bueno ese ejercicio de trabajar en armonía en el cuerpo. Ok. Eso es lo último que dijiste. Es correcto que si yo me doy cuenta de mi amiga que todavía no tiene claro qué dones tiene y yo lo sé, puedo guiar, puedo animar, puedo aconsejar a esa persona. Porque de hecho, yo no diría que puedes, yo diría que debes. Sí, es parte de tu responsabilidad. Si tú ves que está presente esos dones y esas habilidades y no lo está haciendo, sí es parte de tu responsabilidad animarle, exhortarle con cariño, con amor, ¿verdad? A que lo considere, que no esté desaprovechando eso que Dios le ha dado. Y si se pone necio, pues entonces ahí sí ya reprensión y todo. Okay. Gracias, Luis. Vale. Bueno, entonces despidámonos por ahora. Entonces ya queda grabada esta también, confiando en el Señor que pronto en los próximos días sigamos subiéndolas poco a poco, las que tenemos en nuestra posesión. y nos vemos. Entonces queda la tarea clarita para la próxima semana. Y la próxima semana nos vemos entonces de nuevo para continuar. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por este día otra vez, por esta noche de clase.
por todo lo que nos hablaste del corazón. Te ruego, Dios, que nos ayudes a tener esa perspectiva correcta y adecuada, quienes somos en ti. No nos pertenecemos a nosotros mismos, tú nos has comprado y es una falta, es una ofensa, es una falta de respeto hacia ti cuando usamos lo que tú compraste para algo que no es para tu gloria. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, a estar revisando nuestra motivación constantemente, a dejar de quejarnos, a dejar de tener esas actitudes que reflejan ese interés constante por nosotros mismos. Ayúdanos a todos los días levantarnos y morir a nosotros mismos. Reconocemos que nos cuesta, reconocemos que a veces no queremos, reconocemos que nos duele. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes para poder encontrar victoria diariamente en esa área. Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Se fue el internet, parece. Ahora sí volvió el internet. Se cortó en medio de la oración, creo. El Señor Chao, gracias, Luis. Bien puntual. Dios los bendiga a todos. Buenas noches, cuídense todos. Gracias.